Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Relación entre emociones, comportamiento y alimentación. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo una información que considero muy valiosa para que puedas entender que si tienes personas cercanas que están teniendo cambios emocionales como inapropiados, como que el medio ambiente no te explica ese cambio emocional, de emociones de coraje, emociones de agresividad o un comportamiento que no está bien, sobre todo en el tema de los niños que se comportan demasiado mal. Quiero que sepas que hay una relación directa entre lo que la persona se alimenta, las emociones y el comportamiento. Voy a la pizarra un momentito a explicarte. Fíjate, en el año 1932, o sea, ya hace muchos años, había un doctor muy reconocido que puedes allá buscar en Mr. Google, que se la sabe toda. Se llamaba el doctor, no sirve, el doctor Francis, o sea, doctor Francis Pottenger. Okay, el doctor Francis Pottenger en el año 1932 se le reconoce por una investigación que hizo relativa a el sistema nervioso. Este fue de los primeros pioneros que probó en estudios científicos cómo se afectaba el sistema nervioso, y él hacía estudios en animales. Por ejemplo, se le conoce usted puede buscar el estudio de los gatos de Francis Pottenger. El doctor Pottenger utilizaba un grupo enorme de gatos, él los adoptaba, gatos que la gente no quería, los adoptaba y los utilizaba para unos experimentos y demás que hacía, ¿no? Y una de las cosas que descubrió es que dependiendo de qué alimentación le daba al gato, pues dependía de si ese gato se iba a comportar como un gato agresivo, como un gato peleón, como un gato que confrontaba al mismo cuidador, o si era un gato sumiso, miedoso, retraído. Y muy inteligentemente el doctor Pottenger observó qué efectos de qué alimentos tenían ese efecto sobre los gatos. ¿Qué pasa? Nosotros los humanos no somos gatos, pero ¿qué pasa? Hay algo que tenemos en común con los animales. Todos los cuerpos de todos los animales se dirigen a través del sistema nervioso central autonómico. ¿Qué pasa? Nosotros los humanos también, el cuerpo se dirige completamente, el cuerpo de un humano se dirige a través del sistema nervioso central autonómico. Por ejemplo, cuando usted tiene un cuerpo, ¿no? El cuerpo pues tiene todas sus partes, tiene el corazón, tiene el hígado, tiene el intestino, tiene el estómago, tiene la vesícula biliar, tiene muchas partes, muchos órganos, muchas glándulas que producen hormonas. ¿Qué pasa? Eso es un concierto de distintas funciones, pero todo eso tiene que estar completamente coordinado. Lo que coordina todo eso se llama sistema nervioso central autonómico. Se le llama autonómico porque funciona en automático, ¿no? Ahora, hemos visto en episodios de Metabolismo TV que siempre catalogamos a las personas de si tienen un sistema nervioso pasivo, como el mío, que es lo que los médicos llaman parasimpático, ¿no? Parasimpático, ¿ok? O si tiene un sistema nervioso excitado, que es un sistema que es más dominante en el lado simpático. Nosotros le llamamos sistema nervioso excitado. No me gustan las palabras médicas porque trato de evitarlas porque no me ayuda a educar a las personas. Pero tanto en el libro El Poder del Metabolismo como el libro Diabetes sin Problemas va a haber una explicación todavía más profunda sobre el tema de este sistema nervioso, ¿okay? Ahora, todos nosotros para estar vivos necesitamos tener activo el pasivo y necesitamos tener activo el excitado. Todos lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia que se descubrió en el metabolismo es que algunos de nosotros tenemos mucho más activo, mucho más sobreactivo el sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso pasivo es muy importante porque es lo que le ayuda a usted a dormir profundo, a digerir, a desintoxicar el cuerpo. Inclusive es donde se controla el sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo. Ahora,
El sistema nervioso excitado es igual de importante porque es el sistema que le permite a usted pelear, correr y manejar una emergencia, un peligro rápidamente, ¿no? Claro, cuando este se activa, se desactiva este. Cuando este se activa, se desactiva este. Por ejemplo, el sistema nervioso excitado tiene que ver con la alimentación. Si usted está cenando placenteramente en su casa y llega alguien y le da una súper mala noticia, qué sé yo, un peligro extremo, algo así, a usted se le daña la digestión. ¿Por qué se le daña la digestión? Porque el mensaje que le está dando a su mente afecta el sistema nervioso autonómico y ese sistema nervioso autonómico dispara automáticamente en respuesta a la mala noticia, dispara el sistema simpático, que es el excitado. Ese que es que controla la alimentación, ahora separa la alimentación. ¿Okay? La alimentación se para cuando se activa el sistema nervioso excitado porque es hora de pelear o correr. Si usted quisiera realmente tener una buena alimentación, tendría que tener activo el sistema pasivo, que es el que digiere, es el que absorbe, es el que le permite a usted realmente sacarle los nutrientes, extraerle los nutrientes a la alimentación. Ahora, ¿qué pasa? Muchas personas notan que sus hijos o un ser querido por rato es muy agresivo. Agresivo. Una personalidad agresiva. Es muy de confrontación. O también tenemos el caso contrario de algún ser querido, un conocido, que es muy sumiso. Muy sumiso, es muy miedoso, todo le da miedo. Y esa persona, usted puede ver que las emociones y el comportamiento o se comporta hacia el lado agresivo, que es de confrontación y siempre está como buscando pelea, buscando bronca, o se comporta hacia el lado de sumiso, con mucho miedo, demasiada preocupaciones sobre lo que puede pasar, ¿no? Así que siempre la salud, tanto la salud mental como la salud física, siempre está en el balance. O sea, si uno es demasiado agresivo o demasiado pro confrontación, pues va a haber problemas. Si uno es demasiado sumiso o demasiado miedoso, también va a haber problemas. O sea, que estamos buscando un balance. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver la alimentación? Pues el doctor Francis Pottinger logró demostrar que las personas que tienen los cuerpos, porque lo hacía en gato, pero es completamente aplicable a los humanos y después lo probó con los humanos también, se dedicaba a curar la tuberculosis y curaba a muchos pacientes de asma. Una de sus especialidades era que curaba al paciente de asma y los curaba en el año 1932, porque tenía su propia clínica con 48 camas, una cosa así, por allá en el área de Los Ángeles, en Estados Unidos. Pues básicamente él descubrió que la alimentación tiene todo que ver con qué lado del sistema nervioso va a estar más activo. Por ejemplo, si usted tiene una persona que es bien agresiva, de mucha confrontación, ¿qué sabemos? Lo que sabemos es que esta persona tiene demasiado activo el sistema nervioso excitado, que es el de pelear o correr. Este es el de pelear o correr, ¿no? Como este es el de pelear o correr, la persona está siempre buscando confrontación y es problemática, ¿no? ¿Qué habría que hacer con una persona del sistema nervioso excitado? Habría que quitarle, reducirle los alimentos que lo excitan más. ¿Cuáles son los alimentos que excitan el sistema nervioso excitado? Carne roja, grasa, sal, sodio y el calcio. Todo eso, el alto consumo de proteína pone a ese cuerpo todavía más excitado. Y ahora la persona se va a comportar de forma agresiva y con confrontación y buscando problemas donde quiera. Porque el sistema nervioso lo domina todo en el cuerpo. Ahora, si tiene una persona que por otro lado está demasiado sumiso, demasiado miedoso, que todo le da miedo, ¿qué está pasando? Está comiendo alimentos que lo ponen demasiado pasivo. ¿Qué alimentos ponen bien pasivo el cuerpo? Pan, harina, arroz, papa, dulce, los alimentos tipo E que nosotros llamamos, que son los mismos alimentos que engordan. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo come demasiado dulce, demasiada harina, demasiado arroz, demasiado tortilla de maíz o lo que sea, pues entonces se pone demasiado pasivo y la persona va a tener demasiado sumiso, demasiado miedo. Ahora, ¿cuál es la clave para resolver todo esto? Vaya a Metabolismo TV, vea el episodio número 199 y haga que esa persona descubra qué tipo de sistema nervioso es dominante. Si es un sistema nervioso dominante pasivo, necesita comer más carne, comer más queso, comer más huevo, comer más grasa y automáticamente verá que ya deja de ser tan sumiso. Si es un sistema nervioso demasiado excitado, necesita una dieta más llena de verduras, vegetales, ensaladas, jugos de vegetales, bajo en grasa, bajo en sal y bajo en carne roja y automáticamente va a ver con una persona que ya no está tan agresiva. Esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.